Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Sevilla TV. Hoy vamos a tener un programa donde vamos a comenzar hablando de una cuestión importante que no se ha tratado mucho en los medios de comunicación, pero que cada vez se va tratando mucho más y que hay que tener las pautas adecuadas para poder llevarlo, porque como veremos a continuación sí es importante poder comentar y hablar de los suicidios, que es el tema del que vamos a tratar ahora, porque el Virgen de Rocío, el Hospital Virgen de Rocío ha iniciado un proyecto europeo para la prevención de los suicidios y nos acompañan en el día de hoy Benedicto Crespo, muy buenas tardes, Miguel Ruiz, buenas tardes, buenas tardes. En un proyecto bastante importante de cara a lo que significa y de cara también a erradicar poco a poco pues un tema muy delicado y que se llevan muchas vidas durante el año y no estamos precisamente tan informados de la importancia que tiene pues poco a poco introducir un tema tabú, que ha sido tabú durante mucho tiempo, pero que tiene que ser tratado con el debido respeto para intentar minimizarlo. Bueno, ante todo, buenas tardes. Un placer estar aquí hablando de un tema que, como bien anticipas, es un tema de salud pública, ¿no? Que es el tema del suicidio, ¿no? Afortunadamente, cada vez tenemos más capacidad de poder hablar en los medios del suicidio y creo que es importante el verlo, el poder dialogar o el poder sacar este tema en medios de comunicación. El objetivo final es poder alcanzar una prevención del suicidio. Es decir, el suicidio se puede prevenir, es decir, no es algo que esté predeterminado y que no haya nada que podamos hacer. Al revés, es decir, el suicidio dentro de los planes de prevención han demostrado su eficacia y dentro de esos planes de prevención aparece la necesidad que tenemos de hablar y de educar a la sociedad acerca de la importancia que tiene la prevención en el suicidio, ¿no? Porque Miguel, Benedicto, va a ser un programa también donde se van a incorporar iniciativas y campañas de una forma global para llevar esa concienciación de lo que supone absolutamente todo, ¿no? Sí, claro, porque el problema del suicidio no es un problema sanitario, podríamos decir, un problema de salud, pero tienen que intervenir todas las capas sociales que participan en la vida social de las personas. Es decir, no tiene sentido que solamente en una campaña de suicidio participe un hospital, porque cuando llegan al hospital tenemos la sensación que llegan ya tarde. Ahí están los profesores son clave en la identificación del riesgo, la policía, los familiares, los farmacéuticos. En Inglaterra se tomaron medidas de que aquellas personas que sacaran más pastillas de las que podían estar prescritas, se le preguntara simplemente, oye, ¿tú necesitas ayuda? Sí, pues mira, toma este documento, llama por teléfono que te ayudamos. Porque tenemos la suerte de tenerlos aquí. Benedicto es jefe de salud mental del Virgen de Rocío, Miguel es el responsable del programa de prevención de suicidios y os iba a preguntar precisamente eso, ¿en qué va a consistir el programa? ¿En qué se va a tratar y qué va a pasar? Yo creo que sería bueno que pudiéramos hablar de dos temas. Uno es lo que es el proyecto financiado desde la Unión Europea, que se enmarca dentro de la Alianza Europea de Prevención de Depresión. Y luego yo creo que también es muy importante el programa que coordina el doctor Ruiz Veguilla dentro de nuestro hospital, que vamos a llamar Código Suicida, ¿no? Yo creo que son dos temas importantes. Hablando de la primera parte del proyecto europeo que voy a hacer yo alusión, creo que también es muy importante para la audiencia el que entiendan que la mayoría de los suicidios están relacionados con problemas de salud mental, de tal forma que si queremos prevenir suicidio debemos detectar e intervenir precozmente en problemas de salud mental. ¿Y cuál es la enfermedad que más se asocia al suicidio? La depresión, de tal forma que si somos capaces de detectar e intervenir precozmente en la depresión, vamos a estar al mismo tiempo produciendo este efecto sobre el suicidio. El proyecto europeo, en dos palabras, lo que viene es hacer una prevención universal, que es educar a la sociedad a tener esos sensores para detectar personas en riesgo. ¿Y eso cómo se hace? Formando a médicos de atención primaria, formando a la sociedad general, formando a esos actores o esos interlocutores que, como decía Miguel, pueden ser pues la policía local, educación, farmacéuticos, dentro de un entorno social, y luego a pacientes y familiares, ¿no? Es decir, personas en riesgo. Esos son los cuatro niveles de intervención, pero a un nivel educativo. Es decir, lo único que necesitamos es que esas personas comprendan cómo se puede detectar y qué tienen que hacer en caso de que las personas
personas tengan un riesgo elevado. Porque hay una cuestión de la que no hemos hablado hasta ahora y es la importancia que tiene la salud mental. Lo poco que se le ha prestado atención y lo importante que es. Porque ¿cómo de importante? Bueno, en relación sin salud mental, claro, es que sin salud mental no hay salud física, no existe la claro, salud. es que Y, yo me iba a contradecir, es que es todo. Es que claro, y bueno, aquí el mensaje importante es que, por ejemplo, en relación con la depresión, o sea, nos podemos deprimir todos en cualquier momento. Esto es una enfermedad, igual que si yo tengo hipotiroidismo, nadie es culpable. Si yo tengo un episodio depresivo, lo más importante es decírselo a alguien de confianza y pedir ayuda. Ya con eso, ya hemos hecho muchísimo más de la mitad del camino que necesitamos. Lo que pasa es que hace falta algo educativo en el que en los adolescentes la depresión puede aparecer de una manera diferente y en las personas mayores se deprimen mucho las personas mayores. Más de 65 años tenemos una tasa de depresión muy alta, no tratada, y necesitamos que se haga un tratamiento efectivo, porque el mensaje es, si pides ayuda, es muy probable que se te ayude y sea muy efectivo el tratamiento. Porque otra de las cuestiones es, claro, la depresión, ¿por qué tampoco se le ha dado esa importancia que tiene? ¿Por qué no, sin ir más lejos, por qué no se ha pasado siempre, como puede ser en otras enfermedades, por la seguridad social? ¿Por qué no se ha tratado por la seguridad social? ¿O por qué, lo que te digo, por qué no tiene esa importancia? Bueno, la depresión sí se trata, ¿no? Dentro del sistema sanitario público, dentro del sistema sanitario andaluz, sí que se trata y la prevalencia o el número de depresiones que vemos es muy alto, ¿no? Es decir, que estaríamos hablando casi de prevalencia de 13% a lo largo el de tema la de la vida, acudir a un psicólogo ya es otra cuestión. Claro, Entonces, claro, pero que es lo que haría falta también. Claro, acudir a los profesionales de salud mental, psiquiatras, psicólogos, ¿no? Facultativos que están o que son los responsables de cuidar de la salud mental de la población, ¿no? Pero creo que lo que considero que puede ser un factor, y esto no es un único, ¿no? Esto no es monocausal, ¿no? Pero uno de los factores que pueden estar condicionando esto es la falta de educación en salud mental, ¿no? Es decir, que la gente entienda que los problemas de salud mental son problemas biológicos, son problemas que se asocian muchas veces a la reacción del individuo, de las personas, de cualquiera de nosotros, a nuestro entorno, pero que contiene un sustrato biológico y que lo que tenemos que hacer es buscar ayuda a las personas que son capaces de reconducir esas alteraciones. ¿Y quiénes son? Los profesionales de salud mental. Y que tienen tratamientos desde el punto de vista farmacológico y desde el punto de vista de la psicoterapia para poder revertir esas situaciones. Si eso la sociedad lo entiende, y creo que cada vez lo vamos entendiendo más porque cada vez hay más educación, lógicamente va a haber más personas que van a levantar la mano y van a decir, hey, yo necesito ayuda y cómo me pueden ustedes ayudar, ¿no? Claro, porque esa es una de las preguntas claves, ¿no? ¿Se puede prevenir la depresión? ¿Hay indicativos donde tú te puedas autodiagnosticar de, oye, no estoy sintiendo algo o creo que no estoy tan bien como yo quisiera o no estoy de forma normal, o no actúo de forma normal, no sé? Podríamos decir que se puede hacer una detección precoz de la depresión, eso sin lugar a dudas, y seguramente si hay una educación en salud mental, hay una serie de comportamientos, de estilos de vida que aumentan el riesgo de depresión, y por parte individual y por parte de la sociedad y de los ayuntamientos. Eliminar la pobreza va a aumentar la salud mental de la gente que viva bajo esos niveles de pobreza. Ya con eso también. Después, individualmente... La economía es uno de los factores, ¿no? Bueno, en sitios donde una mala nutrición, no acuden a colegios, no hay una estimulación importante en las edades más tempranas, el consumo de sustancias durante el embarazo o alrededor de los niños pequeños. O sea, hay muchas medidas que no... Esto es el problema de salud mental. Es verdad que los profesionales de salud mental somos los que debemos dirigirlo, pero o intervienen todos los sectores o no podemos... como tú dices, no podemos prevenir la depresión, por ejemplo. ¿Cómo se trabaja con el paciente o cómo se va a trabajar en el programa con el paciente dentro de los parámetros que manejáis y bueno, dentro también del estamento que se encuentre cada paciente, ¿no? En la fase que esté, ¿no?
¿Cómo se va a trabajar? Dentro de lo que es el proyecto europeo, ¿no? El proyecto de prevención de suicidio dentro del proyecto europeo de prevención o detección de depresión que estamos hablando, ahí no hay paciente, ¿no? Ahí lo que vamos a hacer es la prevención universal con esa educación que decíamos, donde sí hay intervención con pacientes en lo que yo anticipaba antes, que es el código suicidio que tenemos dentro de nuestro hospital y que Miguel dirige, ¿no? Sí, en el hospital, en nuestra área, lo primero que hemos hecho es una campaña para concienciar a todos los profesionales de la importancia de la conducta suicida. Y que la conducta suicida es un abanico muy amplio, pero que incluso hasta los gestos menos llamativos hay que tratarlos y darles mucha importancia, porque habitualmente detrás de ellos hay un sufrimiento, más que una llamada de atención. Hay una llamada de ayuda. Una vez que hemos hecho eso, lo primero que ha hecho nuestro hospital es la accesibilidad. Una persona con conducta suicida sabemos perfectamente cuándo se le va a tratar. Y a partir de que se le hace una valoración, a partir de ahí empieza el tratamiento psicológico, tratamiento farmacológico, muy centrado en la depresión. O sea, no se nos puede escapar, podríamos decir que el lema es, no se nos puede escapar una persona con una conducta suicida que esté deprimida y no tratar la depresión. Claro, porque lo primero de todo es eso, ¿no? Es la depresión, ¿no? Es la antesala, ¿no? Por llamarla de alguna manera, porque no sé si en estas situaciones hay casos en los que, bueno, pues no ha estado o no se ha detectado que estaba deprimida, no sé, eso también es complicado, ¿no? Las diferentes situaciones de diferentes por eso es muy importante hacer un entrenamiento en atención primaria, en los compañeros de salud mental, en el profesorado de detección de depresión. ¿Por qué? Porque tiene tratamiento. La persona cuando lo está sufriendo piensa que está en un pozo sin fondo y que esto no tiene solución, desesperanza. Por eso a veces toman medidas. Recordar que el suicidio es una solución permanente a un problema transitorio. Entonces, la identificación de episodios depresivos disminuye mucho las conductas suicidas. Tristemente, yo creo que asociamos muchas veces al éxito o a la importancia en cuanto a números, ¿no? Pero sí os quería preguntar qué importancia tiene este proyecto que se va a iniciar dentro del Virgen de Rocío. Hombre, yo creo que son proyectos que realmente nacen con la intención de que tenga un impacto en sociedad, ¿no? Con lo cual yo creo que es un proyecto interesante y es un proyecto novedoso para Andalucía, es decir, dentro del panorama del territorio nacional. Se va a hacer en Galicia, en Vigo, se va a hacer en Valencia y se va a hacer en Andalucía, se va a hacer en Sevilla, y vamos a hacer un estudio específico en un pueblo de Jaén que es Alcalá Real, con unas tasas de suicidio históricamente muy por encima de la media del promedio nacional, ¿no? Y la idea es que si este proyecto que vamos a empezar ahora realmente demuestra, como ha demostrado en otros países europeos, que tiene ese impacto en las cifras que manejamos, ¿no? De intento de suicidio consumado, evidentemente generalizarlo, ¿no? Generalizarlo a Andalucía y que sea una de las varias iniciativas que el Gobierno regional andaluz, autonómico andaluz, se está poniendo en marcha para atajar o para enfrentar el problema del suicidio, ¿no? Una de ellas es que es la prevención o el trabajar con la población para esa prevención universal que estábamos diciendo, ¿no? Porque también otra de las cuestiones, estamos hablando de temas pues un pelín delicados, pero que hay que hablar, ¿no? Antes comentaba con los doctores, bueno, pues la importancia también de dar visibilidad a un tema que ha sido tabú durante mucho tiempo, pero que ellos mismos, dos profesionales, son conscientes de que esto hay que tratarlo de la forma adecuada, pero tratarlo, ¿no? Porque no sé por qué siempre se ha tenido pues ese tabú, como decía anteriormente, a no hablar de cuestiones relacionadas con el suicidio. Sí, vamos, yo creo que todos los periodistas tienen asumido que hay que hablar del tema, hay que hablarlo con un código que está acordado entre periodistas y el gobierno, con recomendaciones de la OMS. Cosas muy básicas, ¿no? Hay que informar cuando uno muere por una conducta suicida, informar como un suicidio. No hay que entrar en detalles. Yo creo que los últimos ejemplos que hemos tenido en televisión han sido llevados bien, no tiene nada que ver con los anteriores. Se informa que esa persona estaba sufriendo y ha tenido una serie de problemas y ha tenido una conducta suicida y se ha suicidado. Pero no entramos en detalle, cómo hizo, qué llevaba, no. Y eso realmente, por lo menos en los últimos casos que yo he seguido en televisión, se ha hecho muy bien. Porque se tenía ante el miedo, bueno, pues que ocurriese un efecto cadena, ¿no? Pero que no sé si ha habido estudios que han detectado que lo mismo es mejor pues hablar
de forma normal y normalizar una situación que tristemente son muchos casos, ¿no? Yo leía hace poco, son 800.000 suicidios al año en España, que es una barbaridad, son unas cifras muy, muy altas y muy, muy importantes que hay que atajar. Sí, bueno, esas cifras son globales, no son de España, ¿no? A nivel global, sí, la verdad, es cierto. Pero, sí, pero lo tenía aquí el dato anterior, sí, ahora hablaremos de Pero bueno, las Sevilla. cifras son impactantes y no nos olvidemos del sufrimiento que acarrea cualquier suicidio, ¿no? Es decir, que ya, lógicamente, no solamente afecta a la persona protagonista, sino todo el duelo y todo el dolor que deja alrededor y toda la incomprensión, ¿no?, de alrededor, con lo cual el sufrimiento de su entorno, ¿no?, lo que son las segundas víctimas, ¿no? Es decir, los supervivientes, ¿no?, de todo esto, que creo que es un tema también importante y que debemos afrontar desde los sistemas sanitarios y que así estamos planteando, ¿no?, para el futuro a corto plazo dentro de este plan regional de prevención y de intervención en suicidio, ¿no? Pero un poco siguiendo tu pregunta, yo creo que es importante el que entendamos que si hablamos de suicidio y hablamos con rigurosidad desde el punto de vista de algunos de los aspectos que ha dicho el profesor Ruiz de Guilla, estamos actuando directamente sobre prevención y no estamos haciendo un efecto contagio, ¿no? El efecto contagio muchas veces viene cuando la noticia está dada con sensacionalismo o cuando la noticia lo que está es poniendo a la persona que ha cometido el acto como un héroe, como alguien a imitar, ¿no? Y esto es el problema que se asociaba muchas veces dentro de esos falsos mitos del suicidio. No hables de suicidio, porque si hablas de suicidio lo que vas a producir es un efecto contagio, ¿no? De que se pueda esto evidentemente no es así, siempre y cuando se trate con rigurosidad. Y es más, está demostrado que hablar de suicidio lo que hace es que esas personas que están ahogadas por esa necesidad sean capaces de levantar la mano, de sacar una bandera para pedir ayuda, sabiendo que lo que tienen enfrente son personas que realmente les pueden ayudar a ese sufrimiento, ¿no? Es que son 150 suicidios al año aquí en Sevilla, en la provincia. ¿Hay un perfil? ¿Existe un perfil o se detecta un perfil? ¿Vosotros, los profesionales? No, sabemos que se suicidan más varones que mujeres, eso sí lo sabemos, pero el perfil no lo hay. Ese es uno de los grandes problemas que hay. Es muy difícil predecir quién lo va a hacer, ¿no? Entonces, por eso las políticas tienen que ser muy amplias y dar siempre la opción de pedir ayuda. Pero perfil no hay. Claro, y los factores que influyen, uno es el económico, pero hay diversos. No, el que más influye es la depresión. Sí, pero que la depresión conlleva, claro, el que tengas un problema económico. No, a veces la depresión pasa sin problema, esto es muy importante. Uno se deprime sin ningún problema y por eso no es más débil ni nada, sino se deprime porque biológicamente falta una sustancia, no hay gasolina. Entonces se deprime. ¿Que eso puede ser desencadenado por un factor ambiental? Sí, y es más, pero a veces no. Por eso muchas veces es importante también, claro, este mensaje. Te puedes deprimir sin tener problemas. Pide ayuda. Y creo que es importante, un poco complementando lo que estamos hablando, es que no nos olvidemos que por cada suicidio consumado, por cada suicidio real, hay 20 intentos de suicidio, hablando de cifras que siempre pueden variar, ¿no?, pero multiplicamos. Entonces, claro, esas tentativas de suicidio, que son los que realmente debemos actuar para prevenir, son, digamos, el gran foco de todos estos programas, ¿no? Es decir, el intentar ir a esas personas que están en riesgo, ¿no? Y otro de los factores de riesgo de suicidio consumado o suicidio real es el haberlo intentado anteriormente, ¿no? Entonces, claro, todas las tentativas, como decía Miguel, deben ser muy valoradas y debemos considerarlas como un factor de riesgo, es decir, no hay que minimizar por mucho que nosotros podamos entender que fue una reacción, no. Vamos a darle la importancia, desde el punto de vista sanitario se la damos, y lo que queremos es que desde el punto de vista social, familiar, del entorno escolar, es decir, estamos hablando de suicidio, no hemos entrado en el suicidio de adolescentes, pero es uno de los grandes lacras que tenemos, ya no es el suicidio en personas mayores, que estamos hablando de personas varones que de 70 o de 65 años, que evidentemente es una tragedia que tenemos que luchar, pero ¿qué pasa con un suicidio en un adolescente, ¿no? Es decir, lo que eso supone. Y que está aumentando cada vez más la cifra. Y que está aumentando, ¿no? Entonces, claro, esta conciencia social, este conocimiento, esto que estamos haciendo hablando del suicidio, ¿no? Es decir, el que la sociedad entienda que tenemos que actuar, igual que se ha actuado a otros problemas, como pudieron ser los accidentes de tráfico, como evidentemente, no quiero decir que haya que bajar la guardia contra la violencia doméstica o de género,
Este es otro problema que tenemos que identificar social y que la sociedad tiene que decir, oye, ¿qué hay que hacer para prevenir todo esto? Y creo que estamos en el camino, creo que Andalucía debe coger esa senda, que ya la han cogido otras comunidades autónomas, que puede ser Madrid, Cataluña, País Vasco, muchas otras, y que nosotros debemos cogerla y que creo que la vamos a ir cogiendo en los próximos meses, ¿no? Ha comentado usted una cuestión también importante, los intentos suicidas. ¿Cómo se ataja eso? O cómo no se ataja, porque evidentemente no se puede atajar, es anteriormente el programa del que estamos hablando, pero sí cómo se trata para que posteriormente no vuelva a suceder ese intento. Es una parte clave de nuestro protocolo de riesgo suicida. O sea, ¿cómo se trata? Pues identificando el factor que hay detrás. Si hay una depresión, hay que tratarla. El mayor predictor de tener suicidio es haberlo intentado. Por lo tanto, aquellas personas que han hecho un intento de suicidio, da igual la gravedad con que lo haya hecho, hay que entender lo que está pidiendo ayuda. Una manera mala de pedir ayuda puede ser una manera mala, pero está pidiendo ayuda. Por lo tanto, si nos tomamos eso en serio, es la mejor manera de atajarlo, como decías tú. Porque también dentro del programa, de una forma global, también se trata a familiares y amigos, ¿no? Que es otra de las patas, por llamarlo de alguna manera, del banco, importante también para ayudar a esa persona, supongo. Bueno, este es un área en crecimiento. Ahora mismo nosotros no tenemos el programa desarrollado, pero es una de las intenciones de los programas a corto plazo que queremos implantar y que creo que es necesario, ¿no? El cuidar y el atender a lo que se llama los supervivientes, ¿no? Esas personas que quedan después y que, como ya he dicho anteriormente, pues que se generan muchas dudas y que generan lógicamente mucho malestar entre ese círculo cercano. Y vuelvo otra vez a hablar del colegio y a hablar de todo lo que es el entorno escolar, ¿no? Es decir, porque creo que es un área en el cual deberíamos poner el foco, ¿no? Es decir, ¿qué ocurre cuando alguien desaparece dentro de un entorno escolar, ¿no? ¿Cuántas dudas se genera y el malestar que tenemos que asumir y el coste, ¿no? Es decir, todo está mal, ¿no? El hablar de dinero en estos temas, pero creo que también la sociedad lo debe tener claro, ¿no? Es decir, cuál es el coste de un suicidio, los años laborales que se pierden y que creo que tenemos que insisto, no ver como el gasto en salud mental, sino verlo como una inversión. Es decir, esto no es un dinero perdido, sino que es una inversión que retorna en reducir lo que es el coste emocional, el coste personal y el coste económico para la sociedad, ¿no? Os voy a hacer una pregunta, corregidme si me equivoco, un tanto arriesgada, porque he leído en artículos y demás que puede ser hereditario que el suicidio, que puede ser que haya... Hombre, más que hereditario, la respuesta es, si tú has tenido un familiar de primer grado, tu padre, que se ha suicidado, tú tienes más riesgo de, ante un problema, tomar esa solución. Sí. ¿Por qué? No sabemos, puede haber temas genéticos, la impulsividad tiene mucho que ver en el riesgo suicida. Cuando la conducta suicida, aquellas personas que son muy impulsivos, no se piensan las cosas dos veces, tienen más riesgo de suicidarse que aquellos que no. Y la impulsividad es muy genética. La depresión es muy genética. Si tenemos un alumno en el colegio que de pronto disminuye el ritmo académico, disminuye, y sabemos que su padre estuvo deprimido, atención a eso, hay que prestar atención. Entonces, más que hablar de herencia, lo que hay que hablar es de riesgo. Si has tenido un familiar cercano de primer grado, tu padre o un hermano que se suicidó, pues tienes más riesgo de tomar la misma solución ante un problema. ¿Y las campañas de concienciación, en qué sentido van a ir orientadas? Bueno, la campaña de concienciación, como decía, van a ir a 4 niveles, ¿no? Vamos a trabajar con los médicos de atención primaria, que muchas veces son el primer contacto y a quien se consulta y bueno, pues a veces no tienen esa habilidad para detectar ese riesgo o conocimiento para derivarlo al profesional correcto. Vamos a trabajar con los factores o con el entorno facilitador que se llama, con la gente que está cercano. Decía Miguel el tema de si alguien en la farmacia está sacando más o el bombero entiende o en el colegio entienden. Vamos a trabajar con los familiares y con pacientes y vamos a intentar también el que haya esa educación social, ya no decir que haya pues con panfletos, con charlas, con no sé, anuncios en televisión, en radio, decir que la gente empiece a entender cuáles son los factores de riesgo y cómo pueden
en esos casos actuar, que creo que es muy importante. Y solamente en esta línea hay una palabra que es muy sencilla y es la comunicación, es decir, que las personas que tienen o que están en esa situación de riesgo sean capaces de comunicarlo y el que esté enfrente sea capaz empáticamente de escucharle. Esto que parece muy sencillo es clave a la hora de la prevención del suicidio. Y va a haber un programa telemático también, ¿no? También para ayudar... Bueno, estamos desarrollando, junto con que lo lidera Madrid, y nosotros participamos con una investigadora, la doctora Barrigón, estamos aplicando las nuevas tecnologías, ¿no? No sabemos por qué muchos programas de prevención de suicidio no llegan a tener el éxito que deberían. No sabemos. Teniendo fármacos y medios efectivos. Es decir, si tú miras los últimos años, la mortalidad por SIDA en los últimos 10 años ha caído espectacularmente. La mortalidad por la leucemia linfoblástica infantil ha caído drásticamente. Sin embargo, el suicidio en los 10 últimos años ha disminuido muy poquito, teniendo fármacos muy eficaces, intervenciones psicológicas muy eficaces. ¿Qué pasa? La teoría que nosotros tenemos, y por eso vamos aplicando las tecnologías, es que nosotros tenemos una sola cabeza. Esa cabeza está funcionando mal porque estoy deprimido. La toma de decisiones que va a tener este cerebro va a ser errónea, lo han demostrado los estudios. Entonces necesitamos una ayuda externa que nos recuerde que hay que pedir ayuda. Y ahí están las nuevas tecnologías. ¿Qué es lo que tenemos siempre encima? ¿Cuál es el mejor hospital ahora mismo? El móvil. Correcto. Si el móvil te avisa, oye, según nuestro algoritmo, tú has entrado pocas veces en el Face esta semana, la última vez que entraste poco, estabas deprimido. Pide ayuda, pedirás ayuda. Pero no le podemos pedir a ese cerebro que está deprimido, que está angustiado, que va a tomar decisiones malas, que tome la decisión de ir a alguien y pedir ayuda. Tendremos que ayudarle. Entonces, con este concepto estamos desarrollando una tecnología en el móvil, de tal manera que a través de inteligencia artificial pueda predecir, más que predecir, avisar de manera personalizada, esto es medicina personalizada, de manera unos parámetros y que determine. Oye, esta vez has pasado de 12.000 pasos a 4.000 pasos. La última vez que te pasó esto, estabas triste. Pide ayuda a tu amigo, incluso hasta te llamo yo. Totalmente. Esa sin duda creo que es un arma muy, muy importante que vaya a poder tener y obtener para esta lucha que bueno, pues tenemos que poco a poco erradicar y poco a poco ayudar todo. Miguel, Benedicto, muchísimas gracias por venir y cualquier avance, cualquier cosa que tengáis, nosotros estaremos encantados de aquí darla a conocer y de hablar de ello, porque entre todos creo, y los medios de comunicación también tenemos que ayudar poco a poco. Así que gracias a los dos, muchísimas gracias. Nos vamos a marchar a publicidad y después pues tenemos más cositas por aquí por Sevilla TV. Hasta luego. Buenas tardes a todos y buenas tardes, Manolo. Ya te veo ahí con nuestra siguiente invitada, pero me cuelo aquí un momentito para recordar que estamos de aniversario, porque el parque temático Isla Mágica cumple 25 años y lo queremos celebrar con ellos, pero también lo queremos celebrar con todos ustedes. Y para ello tenemos un sorteo activo en nuestro perfil de Instagram, donde sorteamos 2 entradas. ¿Cómo podemos participar? Primero, siga a nuestros amigos de Isla Mágica y sigue el perfil de PTV Sevilla. Después, busca la foto del sorteo, dale a like y menciona a la persona con la que compartirías la experiencia. Y por último, sube a Stories la publicación mencionando a Isla Mágica y a PTV Sevilla. En el programa de Sevilla TV, el próximo viernes 8 de julio, diremos el ganador de esas 2 entradas para que puedan disfrutar de Isla Mágica. Vuelve la magia, disfruta a lo grande en Isla Mágica y empápate de diversión en la playa de Sevilla. Isla Mágica. En pocos meses hemos visto cómo muchos de nosotros nos hemos tenido que privar de bastantes cosas, de bastantes productos, sobre todo incluido, y esto es lo más preocupante,
alimentos, porque la subida de precios ha sido una constante en los últimos meses, incrementándose muchísimo hasta el punto de llegar a un 20%, que es una auténtica barbaridad. Pero claro, también por otra parte los sueldos y estas cosas pues nos han subido y demás. Bueno, vamos a hablar de esta situación con Facua, con su secretario general, Jordi Castilla. Muy buenas tardes, gracias por venir, porque esa es la tendencia de los últimos meses, la subida, el incremento de todos los productos, de todos los servicios, pero claro, los salarios se quedan tal y como Los salarios se quedan prácticamente igual, ¿no? Básicamente lo único que ha subido ha sido el salario mínimo, ¿no? Que sí que tiene alguna subida, pero lo demás se está quedando más o menos igual. La tendencia es una tendencia al alza de los precios, lo estamos viviendo y parece, y la sensación que hay es que vamos a ir a peor. Al final todo parte de la energía en sí y eso es una correlación, ¿no? Es decir, si cuesta más el transporte del alimento, cuesta más todas las cadenas hasta que llega al consumidor y al final el precio, no te quepa la menor duda, Manolo, que se va a repercutir en el consumidor final y eso es lo que estamos viendo y esa es la situación actual de inflacionista que estamos viviendo, ¿no? Hay una cadena sobre todo de inflación, donde desde que sale el producto, la materia prima del producto, las cadenas de distribución se van incrementando absolutamente todo, pero esto es innegable, pero lo que es innegable es que el que lo paga es el consumidor final, es el que está exento de cualquier derecho. Obviamente. Al final todo al final va a precio. Es más, incluso, y ahí también hemos trabajado desde Facua y estamos investigando y denunciando cuando lo encontramos, incluso en esta situación en la que hay un alza de precio y parece que el consumidor está, entre comillas, dispuesto a entender que hay un alza de precio, también se están subiendo determinados márgenes porque se sabe que el consumidor va a asumir ese precio nuevo dentro de la tendencia global que hay. Al final termina pagando el consumidor, obviamente, tal y como tú dices, hay elementos que pueden llegar a estar justificados, pero también hay elementos que debemos de profundizar un poco más en por qué están subiendo determinados productos, por qué no están subiendo y qué herramientas tenemos o qué herramientas tienen los distintos gobiernos a la hora de poder determinar o de poder cortar en la medida de lo posible este efecto para que no llegue de tal forma al consumidor final, ¿no? Ahora, esos derechos de los consumidores que tanto se pelearon en sus inicios, ahora más que nunca es cuando tendrían que tener vigor y valor y no se está produciendo. Claro, pero ten en cuenta que el problema de los derechos de los consumidores, cuando tú en un mercado estás abierto al libre mercado, claro, el libre mercado es el libre mercado, aquí no hay derecho ni no derecho. Si esto vale 100 y mañana vale 120, yo no tengo derecho a que valga 100 o al que valga 90. Quizás ese es el replanteamiento que tendríamos que hacer, ¿no? Quizás ese replanteamiento que ya ha entrado de una forma muy sutil, casi con miedo, sí, dentro del mercado de la energía, con el tope del gas, quizás eso no lo tendríamos que plantear para determinados alimentos o determinados servicios. De primera necesidad, ¿no? Exactamente, que fueran esenciales. Porque estamos hablando de que es verdad que se está trabajando en materia fiscal y se están reduciendo determinados impuestos y tal, sí, pero eso es hacernos trampas al solitario. Si tú reduces el impuesto, pero el margen de la empresa o el tope del precio del producto no lo estás tocando, al final lo que ocurre es que el mercado se replantea y si tú eres capaz de pagar 20, pagas 20. Que lo pagues entre tú y el Estado, a la empresa le da igual, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que trabajar también. Porque una de las cosas que más se ha incrementado y que ahora nos está costando, porque bueno, cuando se suben determinados productos o servicios no te das cuenta, porque a lo mejor no es una cosa mayoritaria que todo el mundo lo utilice, pero cuando afecta a la cesta de la compra, ahí todos nos quejamos, porque eso es una cosa que tenemos que pasar por caja, nunca mejor dicho, todos, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, siempre se decía que la alimentación era el paracaídas en todas las crisis, ¿no? Porque al final las empresas, todo el mundo tenía que alimentarse, ¿no? Y aquí lo estamos notando porque efectivamente hay un incremento de la cesta de la compra, independientemente de que haya habido en momentos puntuales algunos productos que han podido tener picos de precio que a veces incluso no hemos llegado a entender, como nos acordamos ahora, por ejemplo, del aceite de girasol, ¿no? Que hubo una especie de subida de precio, incluso retiraron, incluso limitaron ilegalmente el que se pudieran comprar. Más allá de eso, el problema
es el incremento porcentual de toda la cesta de la compra. Estamos hablando de que si el problema lo tenemos en energía, si el problema lo tenemos en transporte y en la propia logística, al final es todo porcentualmente. Entonces, ahí es donde tenemos que ver, y ver hasta qué punto es razonable y es sostenible. Te digo, si el problema de la subida de un precio es que yo estoy comprando un producto que viene de otra parte de Europa o del globo y eso genera unos costes que están subiendo en energía, quizás razonablemente podría subir. Pero si el producto es local, si el producto viene de aquí al lado, si es de cercanía, ¿hasta qué punto podemos entender que puede subir o no puede subir determinados productos? Y ahí tendremos que también aterrizar. A lo mejor no podemos estar comprando tomates todo el año. A lo mejor no podemos estar comprando determinados productos todo el año y nos tenemos que acostumbrar a tener un producto más de temporada, ¿no? Entonces, esa reflexión hacia la sostenibilidad creo que también es buen momento para que entre todos la hagamos, ¿no? Porque, ¿qué producto de la cesta de la compra, cuál es el que más ha subido? Ha subido en general todo, ¿no? Lo que más ha tenido trascendencia ha sido un poco el aceite de girasol, que hubo un momento determinado en el cual incluso hubo un problema de stock de aceite de girasol, ¿no? Al parecer tenía poca lógica y nosotros incluso pedimos a las administraciones competentes que investigaran en ese asunto. Bueno, tenía poca lógica porque, por ejemplo, en Sevilla el aceite de girasol lo tenemos muy a la mano, ¿no? No nos viene el aceite de girasol de Ucrania. Tú vas a cualquier enseña y ves de dónde viene y viene de aquel lado. Parece ser que sí que hubo una sobredemanda, no del consumidor final, sino especialmente de bares, de restaurantes, y eso fue lo que hiciera que se eliminara el stock. Pues eso es lo que se planteó. Y ese quizás sea uno de los alimentos que más se ha notado. Ahora tenemos el debate, que también lo tenemos del melón y de la sandía, ¿no? Porque es que son obvios, ¿no? Son productos que han subido del orden de 12 euros, 8 euros. Claro, pero melón, una sandía. Claro, es que no estamos hablando de caviar, o sea, que estamos hablando del melón y de la sandía, o sea, que si estuviéramos hablando de productos que más o menos estamos hablando, oye, mira, que el que quiera que lo pague, es estupendo, pero que es que estamos hablando que se manejan en esos precios, ¿eh? Claro, exactamente. Es que ya una familia no se puede permitir el lujo de comprar un melón completo o una sandía completa, tiene que partirlo. Tiene que partirlo, tiene que gestionar, y la verdad que sí que es un problema y ahí a lo mejor también podemos trabajar en lo que te comentaba antes. ¿De dónde llega la fruta? ¿Y a quién se la estamos comprando? Porque muchas veces si vas a la frutería de la esquina, a tu comercio de barrio, normalmente, o en algunas ocasiones, la fruta viene o son de campos propios, o son de campos de cercanía, y ahí podemos estar arañando esos euros que ahora se nos están cayendo por otro lado cuando vamos a otro tipo de formatos comerciales, ¿no? Es que, claro, no somos conscientes, o a lo mejor ahora sí, ¿no? Porque por lo que hemos hablado, pero es que te dicen un 20% y te llevas la mano a la cabeza. Después lo ves en precios y dices, bueno, son 10 céntimos, 20 céntimos, pero es que al final todo eso, día tras día, mes tras mes, es un agujero en las economías de guerrilla, como yo digo, de las familiares, tremendo. Claro, es como tú dices. Es tremendo. Parece que no, pero es un 20%. Un 20%. O sea, claro, que te suban el sueldo un 20%, verás lo contento que te pone. Claro. O que te lo reduzcan un 20%, que es lo que nos está pasando, ¿eh? Que cuando nosotros perdemos nuestra capacidad adquisitiva, es una manera de reducir el sueldo, entre comillas, la capacidad adquisitiva, porque ahí me da igual cobrar 3.000 si no puedo comprar determinadas cosas, o cobrar 6.000, o prefiero cobrar 100 si lo puedo comprar todo, a mí solo de menos, es la capacidad adquisitiva que yo tenga. Entonces, esto es un empobrecimiento, claro, de la ciudadanía, es obvio. Es que es eso, es que son un 20%. Es un 20%. Que nos llevamos a la cabeza, pero sobre todo es eso, en otra, al final que te lo suban en un determinado ámbito, bueno, vale, pero cuando se produce una subida en el gas, una subida en los alimentos, una subida en la gasolina, una subida en lo textil, porque también ha subido, no podemos obviarlo. Al final, cuando te suben todos los pilares de lo que se basa tu vida y tu día a día, ahí es cuando se produce ese momento de asfixia económica y donde la gente lo está pasando mal, ¿eh? Parece que no, pero la gente lo pasa mal. No, parece que no y parece que sí. O sea, no. Sí, sí. Parece que no y parece que sí. La gente lo está pasando mal y hace falta, aquí sí que hace falta, pues, gobiernos que efectivamente
pongan encima de la mesa medidas que sean valientes, medidas que sean eficaces y que sean funcionales para el consumidor y especialmente para los consumidores más vulnerables, ¿no? Medidas que de una vez por todas sean capaces de afectar al mercado, no medidas que vengan de acompañamiento, porque al final el mercado se rehace a esa medida de acompañamiento. Entonces... Y claro, y después también la poca adaptación que se da al IRPF, que también esa es otra de las cuestiones que, claro, hay muchas cosas superficiales que lo vemos, como por ejemplo, vemos el incremento del 20%, pero no batallamos y deberíamos hacerlo en esa subida, en esa regulación del IRPF, por ejemplo, en otras cuestiones, otras leyes que también nos afectan, pero que no somos conscientes de todo lo que nos afectan. Sí, efectivamente, en el IRPF hay igual que en toda la materia fiscal, hay un debate ya de tiempo que hay que trabajar en busca de una mayor progresividad en lo que es la aplicación de determinados impuestos, ¿no? Al final es interesante que se trabaje, ¿no? por aquello que precisamente el que más tenga, pues sea el que más tiene que aportar. No tiene sentido, como tú estás diciendo, Manolo, que haya familias que no llegan a fin de mes, que tengan que estar mirando si poner el aire acondicionado en Sevilla, ¿no? con la temperatura que tienen, y que tengamos a las grandes empresas energéticas teniendo beneficios históricos en el último año y históricos en relación a años anteriores. No tiene sentido. Entonces, o hacemos un reparto, o esto... Sí, muy bien, los ricos van a seguir siendo mucho más ricos y los pobres mucho más pobres. Que fíjate, se están dando situaciones, no lo voy a defender ni mucho menos, porque bueno, cada uno, yo explico el caso, el ejemplo, y que cada uno tome la opinión que tenga. Pero sí que es cierto, un amigo mío me contaba que uno de sus familiares, la mujer ha tenido que rechazar un trabajo a media jornada porque tenía que desplazarse y el gasto de gasolina mensual eran de 300 euros, con lo cual ella iba a trabajar media jornada por unos 200 euros y no le compensaba dejar su casa y sus niños y tener todo un poco la vida por ese dinero, que prefería apretarse un poco más y que bueno, es que al final estamos hablando, por ejemplo, en ese incremento de la gasolina, en ese desplazamiento mensual que se lleva 300 euros, es que es increíble. Entonces ha tenido que decir no a un trabajo porque no iba, es que prácticamente iba a subsistir, que no era, iba a ocasionarle más quebradero de cabeza de colocar a los niños, de cuidar a los niños y todo, que finalmente lo que iba a repercutir en lo económico. Date cuenta del detalle, Manolo, no tienes capacidad adquisitiva suficiente para asumir un trabajo que además estamos hablando del ámbito económico, por supuesto, pero también estamos hablando del plano de plenitud de una persona, ¿no? Que quiera trabajar, que quiera aportar, que quiera desarrollarse profesionalmente en el campo que quiera y que obviamente lo tiene limitado. Sí, está claro que son situaciones que son absolutamente insostenibles y hace falta, como te comentaba, ¿no? Medidas que toquen directamente al mercado. Y sobre todo a eso tan fundamental, la gasolina, porque bueno, creo que se va a llegar a los 3, no sé si tenéis previsiones o manejáis algunos parámetros de hasta cuánto va a subir, hasta cuándo no, porque siempre va a subir, pero hasta cuánto va a subir la gasolina, porque se hablaba de hasta llegar hasta los 3 euros por litro. Sí, dicen que este verano veremos el 3 en la gasolinera cuando todavía no hemos pasado el susto de ver el 2, ¿no? Porque realmente es así. Sí, cuando estamos hablando de gasolina y además con todo lo que conlleva, o sea, para la economía del país, o sea, no podemos trabajar, no podemos tener transporte, movilidad, nos va a limitar también nuestras vacaciones, con lo cual también va a perjudicar de una forma directa a todo el ámbito estamos turístico. Hablando es una rueda. Jordi, porque tan importante es trabajar como despejar la mente y tener ratos de ocio, sobre todo si tienes niños, tienes pequeños, y darle pues un bienestar y una felicidad, y eso se traduce aquí, por ejemplo, en Sevilla, en ir un día a la playa. En escapar, ¿no? En escaparte, aunque sea un día en la playa, bueno, pues un día a la playa, ¿cuánto te va a costar en gasolina? El ir, sin ir más lejos, la más cerca, no sé, ahora hay diferentes, pero Matalascañas, que es por excelencia la que es más cerca está para echar aerodía. ¿Cuánto te va a costar el ir a la playa? Ya va a sin meterle, claro. O sea, simplemente yéndote con bocadillos, con nevera, como antiguamente, sin irte a un chiringuito, sin irte...
simplemente en gasolina, pues del orden de 60 euros. Claro. Echar el día en la playa. Claro, Es una eso barbaridad. hay economías que No. obviamente no se lo pueden... Que no te puedes permitir ya unas vacaciones, permitirte eso también. Es que estamos hablando que 4 días a la semana es una barbaridad. Y yo no es, Lo por ser pesado, ¿eh? No, hay que recordarlo mucho, no hay que ser pesado, Pero es que es así. Repsol ha tenido beneficios históricos y los presentó hace poco, ¿eh? O sea que perder dinero no pierde. no están perdiendo, No. que no están perdiendo. Que el barril de petróleo ahora no está más caro que hace unos años. Es que claro, también tema del COVID, Todo. tema de Ucrania, Todo. tema de cualquier historia que pase a nivel mundial, ya te lo Sí, incrementan. pero pasa una cosa, al final el mercado juega con lo que tú asumes que puedes pagar, hasta que llega un pico, ¿vale? Hasta que llegue un pico. Y juega con lo que tú asumes, y lo que tú asumes que tú puedes pagar viene marcado por el escenario que se te marque. Si tú entiendes ahora mismo, y a lo mejor es razonable entender, con la guerra de Ucrania, con el COVID, con tal, si tú entiendes que el precio tiene que subir, no te preocupes que el mercado se va a encargar de que suba por sí solo, de que claro. suba el precio. ¿Será real o no será real o hasta qué punto? Pues habrá elementos que sí y habrá elementos que no. Habrá elementos que sí o habrá elementos que no. Pero que no tengamos duda que como no intervengamos ahí, poco vamos a hacer. Porque te pongo el ejemplo de la ayuda que puso el gobierno, que ya nos la hemos comido, ¿no? La ayuda de los 20 Sí. ya se ha quedado... Viene a lo mismo, o sea, viene a lo mismo. Si al final dice, mira, ¿cuánto me puedo gastar yo en un bocadillo? 8. Pues si yo me puedo gastar en un bocadillo 8 y me dan 2, pues mañana sale a 10 el bocadillo, porque yo puedo poner 8 y asumo eso. Entonces, ahí es donde tenemos que tener un poco más de elemento crítico, ¿no? Y ser valientes ya de una vez y tocar de una vez a los beneficios de las grandes empresas, que al final... nos hacemos nosotros trampa al solitario de decir, venga, vamos a reducir impuestos, pero que reducir impuestos es quitártelo de este bolsillo Y echarlo en el otro. Vamos a ser ser conscientes conscientes, de eso. vamos a ser conscientes. Sí, habrá que reducir, habrá que hacer una política fiscal razonable, progresiva y tal, pero que habrá que ver también en determinados servicios esenciales cómo tocamos los beneficios tan extraordinarios que están teniendo las eléctricas, las petroleras, que es que eso es lo que no es razonable. Claro. Eso es lo que no es razonable. Ahí es donde, pero claro, ya entramos en un ámbito Claro, yo lo mucho entiendo, más, yo lo mucho entiendo. más Pero al final cuando tú decías, Manolo, los derechos de los consumidores, aquí estamos hablando de mercado. Claro. Si te gusta el mercado, pues este es el mercado, amigo. ¿No? Ya lo decías, ¿no? Pues Claro, pero fíjate, la huelga general que se prevé bueno, todavía no se concreta. Es que estamos hablando de cosas tan arcaicas y tan prehistóricas como tenerse que echar a la calle. Es que volvemos a esa época. Sí. Es algo que no debería de ocurrir, porque creo que no debería de ocurrir, porque todos tendremos que ser conscientes, tanto gobiernos como empresas privadas, como todos, tienen que ser conscientes de la evolución de la sociedad y no echar la vista atrás y que tenga que haber otra revolución, como la revolución industrial, en fin, como muchas otras cosas donde se han echado los trabajadores a la calle y donde han peleado sus derechos. Eso ya se tendría que eliminar, pero es que estamos en esas, Jordi, es que en pleno 2022 estamos en esas, es que yo que creo, sinceramente lo digo, es un poco comentario de barra de bar, pero sinceramente pienso que muchas veces como no nos echemos a la calle, es que hay que ver que no... nos hemos echado a la calle, a lo mejor hemos dejado de echarnos a la calle demasiado pronto. Puede ser. Yo, recuerdo hace poco nos hemos echado desde Facua muchas veces a la calle, pero quiero recordar una en concreto que nos echamos junto a unos 9, 10, 12.000 personas. Tú sabes que eso siempre es muy... Sí, la cifra... defendiendo la sanidad pública hace prácticamente unos meses, ¿no? Y ahora dices, hay que salir a la calle. Yo entiendo que sí que hay que salir a la calle. Ahora bien, lo que tenemos que tener claro es qué medidas nos proponen. Lo que tenemos que tener claro, o sea, cuando nos hacen un llamamiento, sí, yo salgo a la calle porque estoy descontento con la situación, pero ¿para qué? ¿Y para quién? ¿Y qué arreglos quieren? ¿Y por qué? Claro. ¿Qué arreglos quieren? Porque esto, ¿para qué es? ¿Para que al final haya más igualdad? ¿Para qué? ¿Para que haya más libertad? Si hay más libertad... estupendo, pero van a ganar más, no va a haber problemas para los que ganen más. Y si ellos ganan más a costa tuya, no pasa nada. ¿Para qué? Entonces eso es lo que el ciudadano tiene que tener claro. Cabreados estamos todos, ¿eh?
Sí. Porque a nadie le gusta no llegar a fin de mes. Ahora, lo que tenemos que tener claro es, salimos a la calle, pero ¿para qué? ¿Quién nos llama? ¿Y qué proponen? Proponen que sea... Sí, que no sea un arma arrojadiza de, claro, de porque si determinados no entramos, grupos, ¿no? Claro, si no entramos al final en politiqueo, si me parece bien, si hay determinados grupos y dicen, mira, nosotros queremos hacer esto y lo queremos hacer de esta forma determinada y a la gente le parece correcto y adecuado, pues que lo apoye. Pero no juguemos a medias tintas, no cabreemos para decir, porque cabreados ya estamos todo el mundo, pero si tú llamas a la gente a las calles, que quede claro lo que tú pretendes hacer con el mercado, ¿vale? Volviendo a los precios, ¿cómo afecta la estancia, las estaciones, el verano, sin ir más lejos? ¿Cómo afecta a los precios también? Bueno, al final... No sé, porque también el tema de vacaciones, un montón de cosas que también a los precios afectan. Sí, no, claro, al final mayor demanda, mayor precio. Entonces, estamos ahora mismo, por ejemplo, la media de lo que es la habitación hotelera, ¿no? Dependiendo, ha subido en Andalucía pues muchísimo, ¿no? Hay unos tantos por ciento también, claro, muy altos. Incluso, bueno, solamente tienes que darte un paseo por el centro de Sevilla y los que somos de aquí pues sabemos dónde podemos pedir una cerveza y dónde no podemos pedir una cerveza, porque no son precios para sevillanos, ya son precios para otra gente. Entonces, al final, mayor demanda y mayor capacidad de llegar a pagar ese precio, pues al final va subiendo, y la estacionalidad en el verano, lo que se espera es que los precios sean más altos, que haya más movimiento, con lo cual, al haber más movimiento va a subir, porque si tú tienes necesidad de moverte porque quieres hacer unas vacaciones, pues ahí tienes margen para subir la gasolina y para subir el gasoil, y esa es la tendencia, y eso es lo que nos vamos a encontrar en verano. Oye, en cuanto a cifras, ¿ha subido el número de reclamaciones en Facua? No te sé decir, está muy mal que no te dé el dato este. No, pero obviamente sí, pero no te lo sé decir, me estás dando, me lo estás diciendo ya, me lo estás diciendo, sí, ha subido, sí, se ha subido, con sí, eso ya me vale, ha subido. En la última memoria que presentamos, que fue obviamente la del año anterior, 2021, había un cierto repunte, pero claro, date cuenta que la comparativa era con 2020, que 2020 fue un año especialmente, claro, es que también, especialmente raro, y ahora en proporción a los socios, sí, no te puedo dar el dato concreto, pero proporcionalmente a los socios que tenemos sí que ha habido una subida fuerte de reclamaciones. También una de las cosas muchas veces, fíjate, cuando nos sentimos engañados, estafados, bueno, vamos a reclamar, bueno, esto es importante reclamar, ¿no? Es importante, pero además por muchos aspectos. Es importante, yo muchas veces lo digo, aunque pierdas y sepas que vas a perder. Aunque pierdas y sepas que vas a perder. Porque al final hace falta que de una forma o de otra haya un contrapeso de los consumidores con respecto al empresario, ¿no? Sé que lo he planteado, parece que estamos confrontando, no es una confrontación. No, estamos hablando de los abusos. Claro, el empresario no te quepa duda que quiere hacerlo bien con el consumidor, si eso, el 95% de los empresarios, el 99%. No lo planteo como una confrontación, pero sí es bueno que cuando haya determinados elementos, que el consumidor entienda que se están vulnerando sus derechos y que hay un abuso, que lo diga y que lo plantee. Porque si a lo mejor no se resuelve esa reclamación concreta, porque no se puede resolver, porque muchas veces la normativa no te da el mimbre para poderlo resolver. Cuando tú tienes muchas reclamaciones concretas en las cuales estás viendo un abuso y la gente te está diciendo que hay un abuso y no tienes normativa, estamos también las organizaciones de consumidores a nivel institucional diciendo, oye, esta norma está afectando de forma negativa a los consumidores. Deberíamos de trabajar y modificar y cambiar, y en ese sentido se han dado pasos. Y más que se tienen que dar. Y más que se tienen que seguir dando, y más que vamos a tener que seguir reivindicando. Pero es importante que tengamos el peso de los consumidores en sus reclamaciones. Si no lo tenemos, al final la gente dice, no, da igual, pasa, ¿para qué vamos a cambiar nada? Pues nada, asume que abusen de ti, asume que te estafen, y asume que al final el mercado pues no tiene un contrapeso que vaya a los intereses de los consumidores, ¿no?
Jordi, muchas gracias por venir, por estar aquí. Te invitamos a que dentro de unos mesecitos, por desgracia, te pases por aquí porque tengamos que hablar de algo. Estaremos hablando del 4 en la gasolina, ¿no? Esperemos que no, pero vamos camino, no sé si del 4, pero del 3,5 lo mismo sí. Seguramente lo mismo sí, sí. así que Jordi, muchas gracias. Venga, gracias a ti, Manolo. Bueno, nos vamos a marchar deseándoles que pasen una feliz tarde. Mañana tendremos más cositas por aquí, por Sevilla TV. Quiéranse mucho, hasta luego.